Estás entrando en la última realidad con Chus JC. Hace ya muchos años que comenzaron a surgir por todas partes los conocidos como grupos de investigación paranormal. En la mayoría de los casos, grupos de amigos que acuden a un lugar abandonado, a un edificio abandonado, con la intención de comunicarse con el más allá, con una grabadora, con su teléfono móvil, con la famosa Spirit Box o con detectores de presencia, entre otros posibles instrumentos, intentan encontrar indicios de la existencia de ese otro lado y de la posibilidad de que podamos comunicarnos con él. Lo cierto es que desde el primer momento y hasta ahora, este tipo de grupos y la actividad que desarrollan ha sido motivo de crítica y ha originado no pocas polémicas entre muchos integrantes de esto que conocemos como mundo del misterio. Y es así porque consideran que la imagen que estos grupos ofrecen carece de rigor, carece de seriedad y se aleja mucho de lo que tendría que ser una investigación en condiciones. Ese es el debate que hoy traemos hasta aquí, la investigación paranormal a debate. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Lo que vamos a hacer hoy es recuperar el contenido, o mejor dicho, parte del contenido de la quedada bruja que organizamos los compañeros de la Asociación de Investigación Vestigium la noche del 4 al 5 de febrero de este año, de 2022. En esa quedada, cuyo formato seguramente conocéis, y si no, yo os lo explico, simplemente es un encuentro virtual nocturno que suele realizarse o comenzar alrededor entre las 11 y las 12 de la noche, que tiene una duración de entre 2 y 3 horas. Ese tipo de quedadas en ocasiones simplemente es para encontrarse, para charlar, para hablar de lo humano y de lo divino, como suele decirse, pero en otras, como la que hoy vamos a recuperar, hay un motivo, hay un tema en concreto acerca del que hablamos. En aquella noche del 4 al 5 de febrero, precisamente, la motivación, el objetivo era abrir un debate en torno a esa investigación paranormal. Fueron pocas las preguntas que tuve que hacer y precisamente fue porque tan pronto como comenzó el debate, cuando comenzó la tertulia, se fueron desatando toda una serie de intervenciones acerca de un tema que, como he dicho al principio, despierta pasiones de todo tipo. El primero en intervenir fue alguien a quien conocéis muy bien, Jorge Barroso, asiduo, siempre asistente a todo aquello que proponemos, y en aquella ocasión fue el encargado de romper el hielo para ofrecer su punto de vista y para responder a, creo que fue una de las pocas preguntas que hice, que es ¿para qué? ¿Para qué ir a un lugar abandonado? ¿Para qué ir a investigar? ¿Para qué grabar o intentar captar psicofonías? Etcétera. Así es que
vamos a comenzar escuchando al bueno de Jorge. Lo que pasa es que yo parto de una premisa que creo que es importante tomar en cuenta, que es, a ver, yo he salido a investigar muy poco, lo digo en serio, porque yo soy más rata de biblioteca, de libros, de estudio, de investigación histórica. Lo que pasa es que yo las veces que he salido a algún sitio con amigos, o lo que yo veo de otros grupos, es que partimos de una premisa que partimos de que hay una creencia de que existe un más allá. Por lo cual yo creo que la inmensa mayoría de la gente, que yo no voy a poner aquí en duda si es cierto o no, pero que la gente que sale a investigar esto parte con esa premisa. Entonces, cualquier hecho que ocurra o que encuentres, cualquier psicofonía, cualquier elemento que pueda surgir en una investigación, sirve de base, de apoyo para refutar, digamos, nuestra creencia. Y yo creo que eso también parte un poco, es decir, yo creo que en cualquier investigación histórica, cualquier investigación de este tipo, hay que partir de la premisa también un poco de, también hay que buscar la parte científica. Y yo creo que eso se deja muchísimo de lado porque parece que decir científico es eliminar la parte de la creencia, y no necesariamente. Yo creo que un buen investigador tiene que ver todo el abanico de posibilidades, tanto las científicas como las creyentes, porque si no creo que estamos sesgando una parte de la investigación muy importante. Si estuviera aquí Santi García, al que también podremos escuchar dentro de un ratito, como no, también nos acompañó en ese debate dentro de la quedada bruja. Si estuviera aquí después de lo que acabamos de escuchar de Jorge, nos hablaría de cómo aquello que buscas dentro de una investigación condiciona los resultados de esa misma investigación. Algo que, como seguramente sabéis, yo comparto absolutamente. La intervención de Jorge, al margen de que uno pueda estar de acuerdo o no, siempre es interesante. Siempre su modo de argumentar es más que bueno. Y desde luego hay una cosa, además de ese condicionamiento por parte de aquello que buscas o desde aquello que buscas, también me parece muy acertado incidir en que a veces esa manía de colocar líneas rojas, ¿no? Y él hacía referencia a las creencias y a la ciencia, ¿no? Al final todo forma parte de un todo, de una única realidad, y todos y cada uno de los elementos son importantes. Vamos a escuchar ahora a otra de las participantes, a Ekaterina Eisenberg, también la conocéis, seguro. Ella, tan pronto como se enteró de que íbamos a organizar este debate, quiso participar. Y es que, sin duda, es una de las personas más críticas, que, como ella diría, más caña da a este tipo de grupos, por esa falta de rigor que yo comentaba al principio. Así es que los próximos minutos vamos a escuchar la primera intervención de Ekaterina. Por favor, que no lo toméis como una falta de respeto hacia la gente en general. La parte científica, si nosotros vemos los grupos de investigación paranormal, decirme por favor cuántos de ellos son científicos, son catedráticos o profesores de algo o tienen alguna formación universitaria o técnica en alguna materia que es aplicable a lo paranormal. En la mayoría de los casos, ninguna. O sea, son agrupaciones de amigos que deciden un fin de semana salir a un enclave, a un abandono y a ver lo que captamos, a ver lo que grabamos, pero es que ni siquiera saben qué es lo que hacen. Se copian unos a los otros, copian cosas que ven en canales de YouTube, copian cosas que ven en Netflix, en buscadores de fantasmas, y ya creen que con esto obtienen resultados sin saber lo que realmente son resultados positivos o resultados negativos, y digamos ignorando lo que son las condiciones de investigación de campo. Ojo, no digo de investigación científica, digo de investigación de campo, porque hasta el punto de investigación científica hoy en día
no llega casi nadie en todo el mundo, en todo el panorama mundial. El que disponga de un laboratorio donde pueda desarrollar una actividad científica en este sentido son 4 gatos en todo el mundo. Tras escuchar a Ekaterina en esa intervención en la que prácticamente afirmaba que los grupos de investigación, en su mayoría, no sabían prácticamente ni lo que estaban haciendo, entendí que procedía a hacer una pregunta muy concreta. ¿Cuál tenía que ser ese método o cuáles tenían que ser los métodos que tenía que emplear cualquiera que quisiera investigar cuestiones de índole paranormal? Esta fue su respuesta. Nosotros necesitamos tener controlados los factores externos, los factores internos, todo el procedimiento, emitir juicio, y este juicio no tiene que ser condicionado por la opinión personal de cada uno de los participantes en estos experimentos. Entonces es muy importante destacarlo. Aparte de disponer de un medio de laboratorio y aparte de, lógicamente, intentar llevar todas las pruebas o la mayoría de ellas en el ámbito estricto de laboratorios. Escuchamos a continuación de nuevo a Jorge Barroso, que nos va a hablar de la necesidad de creer, un concepto que él ya trajo aquí a la última realidad hace algún tiempo. Yo no me considero una persona creyente en cuestión de no creo en que hay una entidad ahí. Yo no lo creo. Pero sí, si me gustan estos temas es porque quiero creer. Me gustaría creer. Y me gustaría creer sobre todo desde que tengo conciencia de que me gustan estos temas, pero sobre todo desde que tengo hijos. Quiero creer en esto. Lo que pasa es que quizás parto de que al no creer no me vale cualquier cosa que me digan, no me vale cualquier prueba. No, es que esto me cuesta mucho más aceptarlo, pero eso no me echa para atrás. Quiero creer en esto, quiero buscar alguna prueba realmente, alguna prueba que sea refutable, que sea... Porque muchas veces las pruebas que hay son opiniones. Y eso, ojo, que yo no digo que estén mintiendo, ¿vale? Que nadie mienta. Pero no dejan de ser siempre opiniones de gente que ha visto algo o que siente algo, lo que sea. A partir de ahí no hay más pruebas. A día de hoy no hay más pruebas. Pasa un poco como el tema de los ovnis. Solamente las pruebas que hay es gente que ha visto algo. No hay más, no hay pruebas. Seguimos adelante y lo hacemos escuchando de nuevo a Ekaterina. Al final de su intervención, una breve pausa y en el regreso, la intervención de alguien que seguro vais a reconocer de inmediato. A mí me gustaría añadir que aparte del fenómeno paranormal, en una casa, en un abandono, donde sea, existen otros fenómenos anómalos como por ejemplo lo que llamamos la transmisión anómala de información, que es la telepatía, ¿no? Este momento en el que a la madre se le encoge el corazón porque su hijo haya tenido el accidente miles de kilómetros lejos de casa. ¿Entendés? Se producen estos casos. Entonces, si se produce esta comunicación anómala, ¿no? Estos, digamos, brotes telepáticos anómalos, esto ya es un hecho que se puede investigar y esto es un hecho que se ha investigado. ¿Qué le podemos aplicar? Pues ante todo la estadística de los casos. Lo mismo un poquito con la paranormal. Si se producen las psicofonías, si nosotros grabamos psicofonías, o sea, tenemos constancia de algo que es una voz no explicable, más bien no explicada. Entonces, claro, vamos a hurgar cómo se produce esta voz, en qué frecuencia se produce, digamos, cuál es el desencadenante para esta voz. ¿Es esta voz una respuesta inteligente a la pregunta que hayas planteado? ¿Es esta voz, bueno, descartando ya todos los errores que se pueden captar por los medios de grabación, como el perro ladrando en el pueblo de al lado?
Descartando todo, nos quedamos, por ejemplo, con una voz psicofónica. Digamos, aquí tenemos algo extraño, no sabemos de dónde viene. Pues el intentar indagar, investigar, sacar de dónde y cómo se produce, cuál es su método de actuación, cuál es su origen ante todo, no el origen del más allá, sino el origen que se podría explicar a través de la ciencia. Hola, soy José Guís y quiero invitarte a la tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia, que tendrá lugar el próximo día 26 de noviembre en Algemesí. Yo os hablaré de Howard Philip Lovecraft y del Necronomicon, uno de los grandes libros prohibidos, uno de los grandes libros malditos de la historia de la humanidad. Para muchos, un libro surgido de la febril imaginación de su autor. Para otros muchos, un libro que, al igual que el diablo, ha conseguido engañar a toda la humanidad haciéndonos creer que no existe. ¿Quieres saber más? Recuerda, el próximo día 26 de noviembre en Algemesí, tercera quedada de Amigos del Misterio de Valencia. Te esperamos. Hola, soy Verónica Cano y quiero invitarte a la tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia, que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en Algemesí. Yo os hablaré de Elche Misterioso, una ponencia orientada a descubrir los secretos mejor guardados de nuestro Elche querido, una ciudad con más de 5.000 años de historia. Recuerda, el próximo 26 de noviembre en Algemesí. Tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia. Te esperamos. Lo ideal sería que pudiéramos explicarle, darle explicación a todas las cosas. Desgraciadamente, a día de hoy, todavía. Desgraciadamente no. La ciencia se queda... Y aparte, yo sí me gustaría centrar un poquito en lo que es el tema y que ha propuesto Chus y la pregunta que lanzaba antes, ¿no? Realmente, ¿para qué vamos a las casas abandonadas? ¿Para qué hacemos las investigaciones? Yo reconozco que es una cosa que antes sí hizo una época, pero yo creo que con el tiempo te das cuenta que realmente no es necesario ir a las casas abandonadas, porque el fenómeno te puedes encontrar en cualquier día, de día, de noche, en cualquier circunstancia atmosférica, y no necesitas, aparte, yo creo que lo que decía antes al principio Jorge, pues realmente muchos grupos, y no sé si ha sido Jorge o si no que me perdonen que él, yo creo que muchos grupos se reúnen, hay, bueno, van de fin de semana, se encuentran, yo creo que es un momento de reunirse, de encontrarse, es como un hobby, como el que tiene, pues no sé, se va a jugar al pádel, y realmente hay muy poca seriedad en cuanto a los grupos, y primeramente una cosa importantísima es enterarse si el sitio al que vas a ir puedes acceder, porque normalmente son sitios que están prohibido el acercarte, el peligroso el entrar. Yo creo que algunos de ellos hay que entrar con, no sé, mínimos el tétanos, pero yo he entrado en muchos que realmente no es aconsejable, habría que ir incluso con un seguro de responsabilidad civil, y enterarse si puedes entrar, pues son propiedades privadas, ¿no? En mayor parte de ellas, y te expones a una multa, a una sanción y sobre todo la peligrosidad. Y luego realmente, ¿qué te vas a encontrar allí? Pues evidentemente sufrimiento, dolor, nuestra energía que dejamos impregnada. Si ha sido un sanatorio, por ejemplo, de tuberculosos de Murcia, entre otros, de Alhama, pues que yo he estado y en otros iguales, pues ¿qué vas a encontrar? Pues normalmente son voces atormentadas. Claro. Es, pues eso, que quejas, y realmente no es nada bonito. Y hay otro tipo de psicofonías, que otro día podemos comentar, que son totalmente distintas, que no son de bajo astral. Digamos que quiero concentrar todo en muy poco, pero sí estoy de acuerdo en general con todo el mundo, ¿no? Y claro, desde el punto de vista de la ciencia es complicado a día de hoy, pero el fenómeno existe. En la comunicación con los seres fallecidos, existen las medium, existe la comunicación instrumental. O sea que yo
creo que tenemos que tener la mente abierta y ser también un poco escépticos, que yo soy escéptico el primero, y Iván lo puede decir, y Chus que me conoce también. Seguro que lo habéis reconocido, Pedro Manuel Girón, que también nos acompañó en aquella quedada bruja para hablar de esta cuestión que él y Eva Carrasco, que también estaba ahí. Lo que sucede es que hubo problemas técnicos realmente extraños. De hecho, compartían micrófono y en cambio cuando hablaba Pedro se escuchaba más o menos bien. Cuando hablaba Eva no se escuchaba prácticamente nada. De hecho, pues hoy vamos a poder escucharla bien poco porque los problemas técnicos, las cosas de aquel directo en aquel momento impidieron que pudiéramos escuchar a Eva. Bueno, seguimos adelante. Vamos a escuchar de nuevo a Jorge, que nos va a plantear algo que yo particularmente creo que es muy interesante. A ver, yo voy a plantear, y por favor, no la toméis conmigo si yo me llevo muchas veces el terreno, pero quiero que me entendáis, ¿vale? Yo planteo una pregunta, Chus, a todos. Y volviendo un poco al tema que he comentado al principio, por no descartar absolutamente nada, imaginar por un momento que, a ver, yo no pongo en duda absolutamente a nadie, ningún medium, ningún fenómeno, no lo pongo en duda. Pero supongamos por un momento de que no es ningún fallecido, ¿vale? Por poner que no es ningún fallecido y que es algo nuestro, es algo mental nuestro, aunque se esté viendo. Para mí sería igual de fascinante, igual de misterioso y fascinante que si fuese un muerto, o sea, un ente. No sé si me explico. No sé cómo lo veis. Y por eso yo creo que no hay que andar muchas veces también en los temas que lo ha dicho Caterina, lo probar lo científico, admirar el cerebro humano, porque creo que sería una parte importante, por lo menos, para descartar que no es el cerebro. Y si lo fuese, para mí sería igual o casi más fascinante incluso. Escuchaba a Jorge Barroso, y me venía a la mente un antiguo investigador de todas estas cuestiones, a quien no voy a nombrar porque él ya hace tiempo decidió abandonar este mundo del misterio, o al menos hacerse a un lado. Recordaba, como digo, hace ya muchos años a este investigador lamentando que respecto a las cuestiones como la que hoy nos ocupa tuviéramos tal estrechez de miras que solo fuéramos capaces de pensar en los muertos o en la mente. Y la verdad es que después de muchos años, aunque sí que se ha avanzado un poco, pues precisamente parece que es poco, parece que es muy poco. No obstante, tengo que decir que comparto con Jorge la idea de que si todo esto fuera únicamente algo mental, algo que saliera de la mente de personas concretas que pudieran alucinar, o fenómenos más o menos similares, seguiría siendo un fenómeno absolutamente increíble, fascinante y digno de estudio. Escuchamos a continuación a Ekaterina de nuevo, hacemos una segunda pausa y al regreso nos reencontramos con un buen amigo que también quiso estar con nosotros. El tema de si una persona es capaz de producir el fenómeno es interesantísimo. Es un tema que ya nosotros nos hemos planteado hace unos cuantos años y, por ejemplo, en las viviendas donde se producía una serie de fenómenos, grabábamos con los dueños presentes y grabábamos con los dueños ausentes. O sea,
pedíamos a los propietarios que abandonen una vivienda, que se vayan a dar una vueltecita, a tomarse un cafelito, una cervecita, y cuando terminemos, pues les avisemos. Yo sigo pensando que el ser humano es capaz, con su mente, en determinados estados alterados de la mente o en determinados estados incluso de trastornos o de trastornos de ansiedad o un estrés muy, muy, muy elevado, es capaz de producir como diría yo, como ondas de la energía sí, que influye en la producción de determinados fenómenos. De momento, no hemos podido verificar que tal cosa sucede, aunque yo estoy firmemente convencida de que posiblemente sí. De momento, en los experimentos que hemos hecho con los propietarios dentro de casa y con los propietarios fuera de casa, los resultados grabados eran completamente iguales. Hola, soy Rafa Ramón. Quiero invitarte a la tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia, que se celebrará el próximo día 26 de noviembre en Algemesí. Nuestro grupo de investigación, desde el otro lado 0.5, compartirá con vosotros nuestras experiencias en el campo de lo paranormal. Acompáñanos el próximo 26 de noviembre en Algemesí, en la tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia. Te esperamos. En el momento que ve esa desaparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando por su camino, y él también, y yo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Yo creo que puede ser la combinación de varios factores. O sea, no cerramos puertas a ninguna hipótesis. El método científico habla de eso. O sea, y sobre todo, como ha dicho Caterina, desde la objetividad, abstraernos y quitando todos nuestros acervos culturales, nuestras connotaciones. En ese sentido, tanto Jorge me entenderá, cuando estás haciendo una investigación histórica, tienes que abstraerte de todo, absolutamente, de todos los, pues desde tus propias creencias hasta tu ideología política, toda la cultura que tienes encerrada en la mente, y centrarte solamente en el caso que esté en el delante. Y dándole una vuelta de tuerca también a lo que ha comentado Jorge, de que a lo mejor en algunos casos no son voces, no son testimonios del más allá, sino del más acá. Ya no solo que lo genere nuestra propia energía, sino es posible que esa impregnación de esa energía impregnada en ese lugar
pudiera ser en parte un efecto, o sea, algo producido desde nuestro lado, pero con una serie de años, con una serie de tiempo transcurrido. Me explico porque no quiero entreteneros mucho en ese sentido. Hace unos meses contactaron conmigo de la Universidad de Alicante, del Departamento de Física Cuántica, que por un principio creo que se equivocaban de Santi, que posiblemente se referían a Santi García, matemático. Pero no, estaban buscándome a mí. Para que les explicara o para que les contara algún caso relacionado con la Ouija. Para que les contara qué es eso de las psicofonías. Y me activaron un chip que nunca había visto este tema desde esta perspectiva, y es que me hablaban de que un sonido se produce en un momento y tiene diferentes réplicas a lo largo del tiempo. Entonces lo que estaban ellos intentando es, mediante una serie de dipolos, que ahí me pierdo totalmente el método que estaban usando, pero básicamente lo que me explicaron es: captamos el sonido e intentamos datar ese sonido con cierto error, cierta variable de error. Pero lo que me comentaban era datar ese sonido viendo y analizando el espectro de onda, los decibelios a los que se ha producido y las repeticiones en un periodo de tiempo, intentar sacar algún tipo de datación. Porque lo que me comentaban, que eso lo estaban viendo y no sabían de qué manera encajarlo, la posibilidad de que esos sonidos perteneciesen a diferentes planos de existencia, una especie de teoría de cuerdas, pero que les faltaba la clave de cómo unirlo todo. Y pensaban, o creían, y de hecho ahora mismo de vez en cuando estoy colaborando con ellos en ese sentido, pensaban que el fenómeno de la psicofonía era la pieza que encajaba todo ese puzzle. Imagino que la intervención de Santi García, a quien seguro que habéis reconocido, os ha dejado, como nos dejó a los que estuvimos presentes aquella noche, os ha dejado con la boca abierta. Y es que estos temas, muy al contrario de lo que socialmente se acostumbra a reconocer, son de mucho interés. En muchos casos la ciencia sí se ocupa de ellos, y además planteando hipótesis de lo más desestabilizadoras, ¿no? Tal y como hemos escuchado de labios de Santi García. Vamos a dar paso, vamos a recuperar la intervención de otro buen amigo, también miembro de Vestigium, que respecto a estos temas, sin ninguna duda, tiene mucho que decir. Basim Zalan. Claro, la opinión de cada uno, pues ahí está en el aire, ¿no? Que sin pruebas está claro que es imposible, ¿no? Y me atengo sobre todo a mi experiencia, que muchas veces la mayoría de cosas que no cuento, porque sinceramente a lo mejor no vale la pena contar. ¿Por qué? Porque eso mismo, porque no hay pruebas. Y quizá el miedo al ridículo, o que pensaran más mal de ti, no sé, yo por lo menos en mi propio aspecto prefiero callarme y no decir nada a luego decir algo y que la gente, pues eso, te vea raro, ¿no? Eso es una cosa. Luego sobre Santi, lo que ha comentado, fíjate que me sonaba también a lo de los sonidos en el tiempo, me sonaba como un multiuniverso, ¿no? Que últimamente se está hablando mucho en los científicos, ¿no? Que quizá, que eso también lo pensé desde hace tiempo, de otros planos, otros universos, que sí que se podrían contactar con nosotros, ¿no? De otra manera. Desde luego mi pensar es muy distinto a todos los demás. Me consideran sensitivo, ¿vale? Pero mi manera de pensar no tiene nada que ver con la gran mayoría. Yo siempre he creído que realmente lo que hacemos nosotros es el ridículo, y perdone por la expresión.
y ahora lo explico. Porque siempre he pensado que son los del otro lado los que realmente manejan la verdad. Quiero decir en esto, que nosotros grabamos, oímos voces, contestaciones, pero son ellos los que tienen el mango de la sartén. ¿Por qué? Porque primero sí que sabemos que hay conciencia, preguntamos, nos contestan, pero yo por mi actitud de la manera de ser yo, pues sinceramente creo que son ellos los que lo manejan todo, de verdad. Queremos saber, pero solo sabemos lo que ellos quieren que sepamos. Y esa es mi idea. No sé si me conocéis en el sentido como de las cosas que veo y oigo, y sabéis que algunos, yo veo cosas que quizás a lo mejor no ven algunos, veo personas que están quizá en otro plano, no lo sé, pero sí que veo figuras que nos observan a nosotros, ¿no? Que se mueven delante de mí, que los veo cómo me miran, nos observan al grupo, pero no hablan, no dicen nada, y ahí están, pendientes a ver lo que hacemos. Por eso te digo que es que hay a veces que quizás nosotros estamos en el lado equivocado, ¿no? Pues son ellos los que lo manejan todo. No sé, me da la sensación que sí, que nos falta muchas cosas por saber, eso está claro. Pero creo que, perdonad por lo que voy a decir, pero creo que incluso nos toman el pelo. En esto, ¿por qué? Por ejemplo, la respuesta que nos dan muchas veces cuando preguntamos, mira, Fermín, por ejemplo, lo que les insulta, los nombres de conocidos, de familiares nuestros, que eso ya es otro tema, pero estoy seguro que es porque ahí hay un conocimiento que ellos saben, que pueden acceder a quizá un historial médico, ¿no? Que entras en el ordenador y sabes de esa persona todo lo que tiene. Pues ellos algo parecido, ¿no? Pero una especie de biblioteca que pueden acceder al conocimiento que tú puedas tener, incluso nombres, datos. Perdonadme, que a lo mejor se me va un poco la olla. Pero yo lo veo esto yo muy diferente, de verdad, perdonadme. Entonces, tú irías un poco por la línea de lo que algunos han llamado espíritus burlones, por ejemplo. Sí, yo creo que hay no solo burlones, sino que hay otros que vienen y que hacen exactamente lo mismo que nosotros, que hacen investigar, pero que están en el otro lado. Pero que nos llevan ventaja, que ellos ven más que nosotros. Exacto. Que están ahí con nosotros, pero que quieren saber lo mismo que nosotros queremos con los espíritus, o luego traen entes, y ellos quieren saber de nosotros. Ya te digo, yo muchas veces que las noches que he salido tengo la posibilidad de verlos, gracias a Dios, esas figuras, y los veo delante de mí, o medio escondidos, o ahí de pie observando. No hacen nada, solo ven lo que estamos haciendo. Por eso que me da la sensación esa, que igual que hay burlones que se quieren, pues eso, que quieren tomar el pelo a la gente, por supuesto que los hay, pero hay otros que vienen a investigar lo mismo que hacemos nosotros, pero en el otro lado. Basim siempre introduce conceptos que a mí particularmente me hacen pensar. Él, como bien ha dicho, es sensitivo, aunque yo diría que no es precisamente un sensitivo al uso. Yo he tenido la ocasión de compartir con él investigaciones como las que hoy tratamos, y la verdad es que es llamativo ver cómo se comporta o cómo define esas figuras o esas apariciones o esas imágenes que él ve. Ha dejado perlas muy interesantes en esta intervención, en la que, por cierto, también aparezco yo fugazmente, ¿no?, dentro del contenido de aquella quedada bruja. Vamos a continuar con Eva Carrasco y con Pedro Manuel Girón
con esos problemillas técnicos que os comentaba antes, pero vamos a escucharlos porque también sus intervenciones sin duda son siempre de interés. Sí, me encanta primero lo que ha hecho Wasim, porque yo creo que se abre otro campo, otra posibilidad. Realmente estamos intentando investigarlos a ellos y son ellos los que nos investigan a nosotros. Me parece maravilloso. Hemos hecho preguntas concretas y hemos recibido respuestas concretas. Concretísimas. O sea, Es decir, es un fenómeno pregunta-respuesta y es muy interesante. Evidentemente no siempre, es muy difícil. Claro. No es como llamar por teléfono, pero sí hay algún dato interesante. Y luego otra cosa. Este tipo de voces, a veces, aparte que tienen sentido del humor, que tienen unas voces bastante típicas en cuanto al timbre, en cuanto a la musicalidad, son realmente voces muy distintas, por lo menos nosotros con las que nos hemos ocupado, que no son de bajo astral, evidentemente, yo creo que son, desde mi punto de vista, yo creo que son seres pues, dimensionales, con otra vibración distinta. Yo creo que tiene un poco con lo que tú quieras y con lo que tú te veas capacidad para conectar, porque el conectar con el bajo astral yo creo que es muy fácil, desde mi punto de vista. Todo lo que hace en la Ouija, lo que te vas a encontrar es todo prácticamente bajo astral, seres desencarnados, unas perdidas, efectivamente, ¿no? Pero nosotros sí, es curioso, y aparte con unas voces, una vibración bestial. Y luego la forma de pronunciar, incluso con acentos como si fueran extranjeros, hablando en metáfora. O sea, sería interesantísimo algún día hacer un monográfico sobre el tema de la psicofonía, de las parafonías, ¿no? Que me gusta más, ¿no? Sin duda habrá que dedicar un programa o varios a las psicofonías o parafonías, o una quedada bruja, o lo que haga falta. Sin duda, todo un universo apasionante, inquietante, un auténtico rompecabezas ese mundo de las psicofonías. A pesar de que con esta será la tercera ocasión en la que traigamos a la última realidad el ya famoso caso de la tanatopractora, le pedí a Santi en aquella quedada bruja que compartiera con el resto de compañeros que estábamos allí, que compartiera este caso y sobre todo que lo hiciera para aludir a algo que también comentaba Wasim, a cómo nos pueden ver desde ese otro lado a nosotros, ¿no? Siempre pensamos en cómo los vemos nosotros, pero también podríamos preguntarnos cómo nos ven ellos, o como dice Wasim, si en lugar de ser nosotros los investigadores, en realidad somos los investigados. Por eso le pedí, porque venía a cuento, sin ninguna duda, le pedí a Santi que compartiera el caso con todos nosotros, así que, una vez más, vamos a escucharlo de labios de Santi. Después de esto, la tercera pausa y al regreso, 2 intervenciones de forma consecutiva de Caterina y de Jorge. Bueno, lo que comentas es un caso, una persona que tuve la suerte de entrevistarme varias veces, que primero le costó abrirse bastante sobre unas experiencias que ella, pues en principio no creía nada de esto y empiezan a sucederle en el lugar de su trabajo. Ella se dedicaba a preparar y a embellecer, a maquillar cadáveres para el velatorio. De repente, y sin saber exactamente por qué, pues comienza a ver imágenes de esas personas. Y aunque en un principio, incluso yo mismo, cuando ella empezaba a comentarme esto, lo achaco a su gestión pura y dura, el caso es que ella empieza a recibir una serie de informaciones de la vida de esas personas, que luego ella puede corroborar que es cierto. Luego, además, a ella le advierten de 2 sucesos que iban a pasar en esa misma noche, en ese mismo día. Uno, por un lado, un accidente de una sobrina suya, y otro, pasaron las semanas, un accidente que ya iba a tener. No hace caso omiso a ambas advertencias. La noche que le advirtieron sobre su sobrina,
efectivamente la llaman diciéndole que había tenido un accidente, por cierto, a la sobrina no le pasó nada, y a ella también se libra por los pelos de vamos, casi que ha sido una muerte segura. En el momento que iba a aparcar, una de las cornisas del edificio se cae, golpea el coche y hace reventar los cristales de la luna trasera hacia adentro. Si no es porque ella estaba, lo que es su sillón, pues paró el impacto de varios de esos cristales. La cuestión es que cuando ellas empiezan a sucederle este tipo de cosas, no es que empieza a creer, sino que empieza a interactuar con esas entidades, con esas ánimas, como queráis llamarlo. Y lo que se le transmite es que la información, pasado, presente, futuro, está todo unido y que además ellos tienen una perspectiva más alta que nosotros, pero no más alta en un plano astral, sino más alta en el sentido de perspectiva física. Es decir, y es el ejemplo que puse en el programa y el que he comentado unas cuantas veces con Chus, es si nosotros estamos a pie de calle, además es el ejemplo que me puso ella, si estamos nosotros a pie de calle y nos preguntan de qué color es el coche, el siguiente coche que va a pasar por la esquina, de qué color es, pues si lo acertamos posiblemente sea suerte. Pero si estamos en la azotea del edificio y nos preguntan de qué color es el siguiente coche que puede pasar, tú estás viendo toda la circulación, tú estás viendo todos los coches simplemente por perspectiva. Bueno, pues algo parecido es lo que a ella se le transmitió cuando ya no solo empezó a interactuar, sino a preguntar. Hola, soy Moisés Sánchez y quiero invitarte a la tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia, que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en Algemesí. Os hablaré de terapia regresiva y reencarnación. Gracias a esta milenaria técnica de sanación, miles de pacientes han sanado sus traumas actuales basándose en el recuerdo de una vida anterior. Si quieres saber más sobre el tema, acuérdate de venir el próximo 26 de noviembre a Algemesí, a la tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia. Te esperamos. Hola, soy Santi García y quiero invitarte a la tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en Algemesí. Os hablaré de los acabadores, esas personas, ese oficio considerado maldito y semiclandestino que acababan, de ahí su nombre, con la vida de los moribundos, bien por accidente o bien por enfermedad. Un oficio que hasta hace no tanto tiempo ha estado presente en nuestras vidas. Recuerda, el próximo 26 de noviembre en Algemesí, tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia. Te esperamos. Existe la teoría de dimensionalidad, existe la teoría de cuerdas y todas esas teorías concuerdan con lo que estamos haciendo, con una parte de lo que estamos haciendo o intentando hacer. Veamos, existe también la dualidad del átomo, o sea, existe una partícula cargada por aquí y a la misma vez esta misma partícula puede existir en la otra parte del universo completamente igual. Con lo cual hay que seguir investigando en esta línea. Yo sí creo, por mi parte, que igual me equivoco y ya se verá el día de mañana porque hace falta investigar muchísimo más todavía. Yo sí creo en la dimensionalidad y yo no tanto creo que hay un más allá donde hay un paraíso y un infierno, sino que considero que hay diferentes capas
de existencia de realidad donde existen diferentes tipos de energías y de vibraciones y son estos tipos de energías con las que podemos interactuar. Como también habéis dicho Pedro y Eva, no hace falta ir a un abandono para encontrarse con el misterio. Efectivamente, en cualquier momento, en cualquier camino boscoso se te puede presentar algo extraño, como ya nos ha sucedido a muchos y a más de uno. Bueno, pues y ahí está el tema. ¿Cómo podemos integrar también el fenómeno paranormal? ¿Cómo podemos integrar un fenómeno paranormal de una clase u de otra en las teorías físicas, ya sean de dimensionalidad o ya sean de cuerdas, por ejemplo? Planteo aquí también una cuestión que es por qué mucha gente, y me imagino que todo lo que estamos aquí nos habrá pasado, que cuando conocemos a alguien que no nos conoce o empieza a conocernos y sabe que nos movemos por este mundillo, se abren con nosotros y mucha gente nos explica cosas, que han visto algo o que han sentido algo o que le han pasado cosas, digamos, extrañas que no saben comprender. Creo que a la gente le cuesta muchísimo abrirse a estos temas por miedo al rechazo, por miedo también, y esto también es así, porque hay muchísimo fraude y el hecho de que lo digan también puede ser que ellos crean también que les pueden digamos, acusar de estar engañando a la gente. Y eso yo creo que también hace un flaco favor a toda esta temática, pero bueno, es verdad que hay mucha gente que por lo menos, no sé, a mí me cuenta muchísima gente que voy conociendo que le pasan cosas. También imagino que no se la cuentan a todo el mundo. Y también hay que saber escuchar y saber respetar también y saber quién te lo está contando. Pero bueno, me voy a ir al tema de lo que ha dicho Santi. Es verdad que cuando uno estudia o investiga temas históricos, yo tengo mi ideología, como la tiene todo el mundo, tengo mis pensamientos, pero cuando estudias historia tienes que abstraerte totalmente de eso y tienes que irte a los hechos y no sesgar ningún tipo de información, te guste o no. Yo creo que también en este mundillo se debería hacer lo mismo. Y ahora, ha planteado una cosa científica que me parece muy importante, que es, y me voy a llevar al tema, por ejemplo, de la literatura y del cine. Julio Verne, mucha gente ha dicho, Julio Verne era un visionario que vio lo que no vio nadie. Esto es mentira, porque Julio Verne se reunía con científicos que le explicaban lo que no sabía la gente de a pie de calle, pero sí sabían los científicos. A día de hoy el cine, y la prueba la tenemos yo soy un friki total del universo Marvel, con el multiverso ahora de Spider-Man, de Doctor Strange y todo eso. Esto no ha surgido de la nada. Y esto tiene mucho que ver también con lo que he explicado antes, y si no, ver una película también que es Interestelar, de Nolan, que es una película que es brutalísima. La teoría de cuerdas podría dar una explicación a muchos de estos temas que planteamos. De hecho, la teoría de cuerdas habla, según qué teoría, porque está la teoría de cuerdas bosónicas que habla de 26 dimensiones diferentes, o la de supercuerdas que habla de 10 dimensiones. Y además, toda la teoría de cuerdas habla de que las partículas subatómicas son prácticamente estados de vibración. Entonces, yo creo que esto podría dar muchísima explicación a esto. Podría ser. Como podéis comprobar, a lo largo de aquella noche se fueron introduciendo conceptos y se fueron dando interesantísimas vueltas de tuerca, como esta última que nos ha dado, o que nos dio en su momento, Jorge Barroso, ¿no? Con la tan traída y llevada teoría de cuerdas, entre otros conceptos muy interesantes. También lo hacía Ekaterina. Vamos ahora a escuchar a Eva Carrasco y luego, tan pronto como acabe su intervención, va a entrar un buen amigo, el compañero de la Asociación Vestigium, con quien precisamente yo he compartido más de una aventura del tipo acerca del que hoy estamos hablando, ¿no? El andar buscando psicofonías, el andar buscando esas señales. Me refiero a Fermín Saiz. Pero antes que a él,
vamos a escuchar a Eva Carrasco. Yo le quería decir a ti que lo que has dicho desde que desde una posición más elevada nos ven, sí que es cierto, nos ven desde una posición más elevada. Y aparte te voy a decir más, según yo percibo, no pienso y tal. Si nosotros cuidamos a los animales, si nosotros estamos viendo desde por ejemplo, estuviéramos arriba y tuviéramos un rebaño y vemos que por el camino que se va a haber un lobo al final y se lo va a comer, entonces, ¿qué hacemos con las ovejas? Ponemos un obstáculo y las desviamos del camino. Eso depende del valor que represente este rebaño de ovejas para el pastor, si vale algo o no. Pero mira, lo que me refiero es esto. Eso pasa con nosotros. Nosotros todos tenemos un propósito. Si nosotros no vamos por el camino donde debemos cumplir nuestro propósito y vamos por el camino y queremos ir por ahí, nos van a desviar. Porque sí que es verdad que hay una conciencia más elevada que sí que nos está guiando. Por eso muchas veces damos con la misma piedra, pero no conseguimos ese objetivo porque ese no es el objetivo ni la persona ni el camino. Por eso nos desvían. Yo voy a hablar desde mi punto de vista de aficionado. Yo no voy a investigar, yo voy simplemente a grabar, voy por curiosidad, voy por a ver qué hay. Yo considero que tampoco hace falta tener tanta universidad y ser tan purista. Gente que no tiene estudios, si es serio, también puede sacar cosas. Yo he sacado psicofonías de, por ejemplo, estar en mi cama simplemente con las sábanas, el movimiento de las sábanas, y salirme una psicofonía, decir, por ejemplo, finito. Finito yo ahí en el pueblo, pues asocio a un vecino mío que se murió, pues a lo mejor hará 35 años o 40. Algo me quiso decir. Luego otro día salí por fuera, por las eras, y me volvió a repetir lo mismo. O sea, que se quiere comunicar conmigo. Yo he tenido prácticamente alguna vez como una conversación de besugos, yo escucharlo y él decir, los oye, y yo otra vez escucharlo, no entenderlo y decir, los oye. O sea que están ahí. Yo, insultos me han dicho muchísimo. Cosas personales, saben de mí, muchas cosas. Saben, por supuesto, mi nombre, saben el diminutivo que yo tenía de niño. Eso lo sé yo y la gente allegada, que yo he sido, cuando yo soy un crío, pues mis amigos míos pues saben cómo me llamaban. Era lógico. Y lo saben. Muchas cosas lo saben. Para mí, las psicofonías son, no sé si llamarlos difuntos, son personas, para mí, que han fallecido y después queda un residuo de yo. Yo soy yo, tengo mi conciencia. ¿Cuánto dura ese residuo? Pues dura un tiempo porque yo he notado psicofonías con mucha voz, otras que ya muy débil, que las tengo que pasar a 0,25 y las entiendo. Están ahí. No hace falta ir a una casa. Yo tengo algunas que he puesto y pongo caminos y psicofonías, porque en el camino me salen psicofonías. Entre los pinos me salen psicofonías. Da igual estar en una casa que estar en donde más, incluso más, donde hay agua, más todavía. Tras haber escuchado a Fermín, vamos ya con la última pausa. Inmediatamente después pondremos una serie de cortes que corresponden a la parte final ya de aquella quedada bruja, la que tuvo lugar la noche del viernes 4 de febrero al sábado 5.
Como digo, escucharemos de forma consecutiva todos esos cortes antes de ya despedir el programa. En el momento que ve esa aparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando por su camino, y él también, mi amigo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Con muchísimo respeto hacia el compañero Fermín, quisiera, digamos, poner un punto de vista crítico sobre lo que acaba de decir, ¿vale? Andar en caminos, andar en campo, mientras tanto vas grabando, lo que vas grabando es un montón de pareidolias auditivas. A no ser que controles el factor tuyo de comportamiento propio. Si te quedas muy quieto en el campo, sin pisar absolutamente nada, vale, bien, pero si vas andando y vas grabando, vas a grabar todo menos voces paranormales. Eso está ya más que comprobado, son pareidolias auditivas. El sonido que produces al pisar la hierba o al pisar los escombros no es un sonido modulado, según muchos quieren creer, que se traduzca en una voz paranormal. No lo es. Mira, yo ahí estoy completamente de acuerdo que el sonido tiene que siempre ser original, porque si el corte de audio contiene una voz que puede considerarse paranormal, ajeno a la causa normal, digamos, entonces tiene que ir en original. Cuando nosotros ya cogemos un corte de audio, como lo hacen muchos, en muchos programas de radio, programas televisivos, etcétera, etcétera, ya comienzan a jugar con este corte de audio. Vamos, lo que tú dijiste, vamos a quitarle esto, añadirle lo otro, vamos ahí, es una gráfica que tiene puntitos, más de una gráfica, y lo vas modulando. Al final lo vas a distorsionar hasta tal modo que vas a escuchar exactamente lo que quieres escuchar o lo que quieres que el público escuche. Yo ahí estoy de acuerdo contigo que hay que trabajar con el sonido original, tal cual como se ha grabado, sin ningún proceso de digitalización, digamos, de manipulación digital de este sonido. Si os dais cuenta, en los programas, perdón, estos de misterio y sobre todo los más conocidos, si ponen alguna psicofonía, realmente, si te das cuenta, el locutor es el que primero te dice la palabra que va a salir en esa psicofonía, con lo cual ya condiciona. Si Correcto. realmente escuchas ese sonido, sin decir esa palabra, tú no escuchas nada, o escuchas ruido, o no escuchas, vamos, claro, esta persona, el locutor, te dice, mira, es que hemos grabado uno que te dice hijo de tal, y te lo repiten 1, 3, 5, pero tú ya tienes el hijo de tal aquí metido, al final te saldrá, claro. Dice, ay, sí, pues parece ser que sí que dice, a ver, repítelo, mira, esta es una vez lo he escuchado mejor.
Es un truco de manipulación psicológica de la cual se Sí. sirven muchos de los grandes investigadores, y digo grandes sí, entre exacto, comillas, exacto. porque habría que echarles a patadas de las asociaciones donde ellos están. Hay que decirlo, porque más que hacer daño, no hacen otra cosa. Asociaciones de misterio en España. Hacerse socio. 30 euros ingresados en una cuenta bancaria o 15 euros, dependiendo de la asociación, te expiden el carnet y tú ya con este carnet eres el investigador de los... ¿Investigador de qué? Pero tú qué te has formado en qué? ¿A cuántos sitios has ido? ¿Cuántos libros has leído? ¿Qué? ¿Tú sabes qué estás haciendo? No. Yo, por ejemplo, grabo una onda de audio y la escucho. Y me parece escuchar una voz paranormal. La grabo con mi móvil, no tengo ni puñetera idea de analizar el sonido y me parece escuchar una voz paranormal. No tengo ni idea de ningún programa de análisis de sonido. ¿Me vale esto? De coger estos cortes, que a mí me parece una voz demoníaca diciéndome qué tal, qué pa' cual, enviarlo a 20 amigos, a 30, a 50 amigos y decir, ¿qué escucháis? Por WhatsApp, ¿no? Decir, ¿qué escucháis? A todos por separado. Y entonces cada uno me da una respuesta. Aquí no escucho nada, es un ruido. Aquí me parece tal cosa. Aquí me parece tal cosa. Pues sobre cada corte de audio se van dando resultados y se van viendo si hay resultados similares, si hay una mayoría de resultados similares, si es interpretativo, si es clase A, etcétera, etcétera. Lo que a mí me revienta personalmente es de la gente grande, otra vez digo grande, entre comillas, que se aprovechen de su posición de grande para vender mentiras, vender el humo. A mí eso es lo que a mí me repatea el culo. Pero lo que decía antes, eso va a seguir siempre así y yo me interesa menos lo que hagan los demás. ¿Por qué no pensamos hacer nosotros las cosas bien? Y no fijarnos tanto en lo que hacen los demás. A ver, Pedro, nosotros ya estamos haciendo las cosas bien o más o menos bien, o estamos bien encaminados, más o menos. Tenemos unas ideas progres muy buenas dentro del campo del misterio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que toda esta gente que vende el humo en el misterio tiran por tierra todo este trabajo de años y de meses porque nos ponen a todos en el mismo saco. Pero el público y la gente que escucha programas y escucha divulgaciones y escucha congresos, la gente no es tonta, Caterina. La gente sabe que no es tonta. Y diferenciar, sí, completamente. Pero te lo aseguro, ¿eh? La gente sabe diferenciar lo que es una humo, como tú dices, o gente que ve que hace el trabajo bien hecho. No me acuerdo en qué universidad, en 2 universidades de Estados Unidos hicieron investigaciones con el tema de la Ouija. Y es curioso cómo yo he hecho la Ouija y me pasa igual. Se mueve el vaso y contesta cosas que solamente sé yo y nadie sabe nadie más que yo. El caso es que cuando tú haces la Ouija y hacer la prueba, el que quiera que haga la prueba, es dile a la gente que se sienta que te diga qué me pasó a mí en tiempo atrás, que diga algo mío, pero yo no estoy, yo me salgo. No hay respuesta de ningún tipo. Tiene que estar la persona del mensaje, tiene que estar tocando el vaso o lo que esté puesto ahí en la tabla de la Ouija. Claro que sabe, sabe algo tuyo, claro, porque tiene esa conexión contigo. También hay otra cosa, que es, y se han hecho pruebas en la Ouija, que es tapar los ojos a la gente que está conectado. No hay tampoco un mensaje coherente. El vaso se va moviendo, pero no atina con las letras ni con nada. Es la propia gente la que está conectando eso. Otra cosa es que haya un ente o algo, no lo sé, pero que está claro que tiene que estar conectado con la persona que está ahí. Si no, no hay mensaje, no hay nada. Y pasa un poco también con los mensajes que puedan tener, pues lo que estaba diciendo Fermín ahora. Tiene que ser algo que sepas tú, claro. Si no es imposible. Las psicofonías. Si alguien te dice, está diciendo Marta, todo el mundo escucha a Marta, porque nos está leccionando. Eso es un tipo de sesgo. Correcto. Es un tipo de sesgo, un patrón que tenemos que funciona exactamente igual que la pareidolia. Si tú no ves nada y te dices, mira estas 2 manchas, son 2 ojos y una nariz, automáticamente tu cerebro está
está creado, tu cerebro está diseñado para crear un patrón para que veas y reconozcas caras y reconozcas sonidos. Eso sí. Entonces, si ya te dicen algo, ya te están predisponiendo a que escuches eso. Nosotros también tenemos un patrón en el cual cuando escuchamos algo o tendemos a pensar podría ser, yo no digo que sea, pero que podría ser que ya se está anticipando lo que te van a decir porque ya tienes un conocimiento previo. Porque a lo mejor basándome en que con la entidad o con lo que sea que se está llegando a una especie de entendimiento, de conexión, sea algo también de otro universo paralelo, de algo diferente, otro tipo de vibración. No lo sé. Y que a lo mejor a vosotros os está comunicando algo que tenéis, posiblemente lo sepáis, aunque no lo sepáis. No sé si me explico. Porque a mí también a veces me ha pasado que no tiene que ver, yo creo que no tiene nada que ver de que sea sensitivo o no, que puede ser incluso lo que dices tú, muy bien, Jorge, de algo que te viene de información de otro tipo, de otro plano, de ondas, de otro universo, como dice Santi, pero que a veces a mí me ha pasado, que a lo mejor estando con mujer en el bingo y saber que la mesa de al lado iba a tocar el gordo del bingo, no lo sé, y efectivamente, o que me ha pasado a veces, y mira, este camión va a parar y me va a preguntar algo. Pero no quiere decir eso que realmente sea yo algo extraordinario, no. A lo mejor es que me viene información de algún otro sitio y yo lo desconozco. Hay una cosa también que se estudia en psicología, que es también tipo de probabilidades, y eso también se estudia, por ejemplo, en cosas literarias, para escribir, que existe lo posible y lo probable, ¿no? Es decir, es posible que yo al abrir mi puerta ahora mismo a las 1:32 de la mañana en Carboneras, en Almería, me encuentre en mi puerta a Brad Pitt o Angelina Jolie. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No. Pero dentro del 0,0000001 posibilidad, existe la posibilidad, sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas veces hemos escuchado el hecho de, coño, es que estaba pensando en esta persona y me acaba de llamar por teléfono? ¿Y cuántas veces has pensado en esa persona y no te ha llamado? ¿Cuántas veces has visto una matrícula y estaba pensando y el 1111 o, no sé, o un reloj? Porque estamos predestinados. De la misma manera que cuando te partes un brazo, ves a gente con el brazo partido por todos lados. Una mujer que está embarazada ve mujeres embarazadas por todos sitios, porque nuestro cerebro crea ese patrón. A pesar de no haber ofrecido el contenido íntegro de lo que fue aquella quedada bruja, la que transcurrió entre el 4 y el 5 de febrero de este 2022, a pesar de ello sí os puedo garantizar que habéis podido seguir, que habéis podido tener acceso a la línea argumental que siguió aquel debate, a los aspectos fundamentales. Es verdad que a pesar de las 3 horas que duró aquel debate, aquella tertulia, aquella charla entre amigos, a pesar de ello no hubo tiempo para tratar todos los temas que tienen que ver con la cuestión que nos ocupaba. También es cierto que hubo toda una serie de dificultades técnicas, hasta incluso quien nos habla estuvo un tiempo completamente fuera. Me cuentan además que los diferentes amigos que participaron aquella noche, mientras yo no estuve, se lo pasaron de maravilla. En cualquier caso, fue una noche enriquecedora, como no podía ser de otro modo, en la que esos diferentes puntos de vista nos ayudaron a todos a aprender un poco más, a seguir dibujando esa realidad, esa respuesta que andamos buscando. Volveremos a hacerlo, porque como digo, son propuestas enriquecedoras que nos permiten a todos seguir ese camino hacia no sabemos muy bien dónde, quién sabe si finalmente hacia descubrir quiénes somos. Nada más, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto aquí, en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera,
Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.